Luz, ¿y tú no pensaste nunca en volverte a casar? Yo quiero. Ya tu hijo está, Miguel Ángel está ya grandecito. Me imagino que quisiste cuidar quizá esa parte de que... Sí, pero también no es que yo he estado cerrada. Sin embargo, quizá no he visto que ha llegado esa persona. Sí, ahora que ya Miguel Ángel tiene 15 años y que ya en 3 años se convertirá en mayor de edad, ¿tú no has contemplado esa posibilidad? Como, bueno, es tiempo tal vez de yo... Claro. Y él mismo me lo dice, tú sabes que yo en 3 años me voy. ¿Qué tú vas a hacer? Mami, búscate un novio, Ok. que me voy a estudiar fuera y no vuelvo. ¿Has pensado en volver a contraer matrimonio? Esa es la pregunta. Sí, que es un sueño y una apetencia. Y tengo amistades que me dicen, pero tú te estás volviendo loca. Pero ¿y por qué tú quieres matrimonio? Yo porque yo creo en el amor. Ok. ¿Por qué tú me quieres coartar la ¿Cree en libertad? la vida de pareja? Sí, yo creo en la vida de pareja. Y claro que me encantaría casarme. Déjame decirlo, me quiero casar. Ahí está. Me quiero casar, decretado, mandándoselo al universo. Sí, sí. Yo creo en la vida de pareja. Amigos del Listín Diario, un gran placer siento hoy porque tengo una amiga querida de muchos años, de muchas vivencias compartidas dentro de lo que es el mundo periodístico. Y de verdad que me place muchísimo entrevistarla, me honra porque es una gran comunicadora. Creo que de las comunicadoras que mejores entrevistan en este país. De ella se aprende muchísimo. Así que esto será un reto. Ay, 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 Porque ay. de verdad será un reto para mí. Bienvenida Luz García a nuestro Listín Diario. Tenía días sin pasar por aquí. Wow, me encanta. Primero, son muchas vivencias, como tú señalas. Son muchos años de cariño y tú hoy me honras con eso de la gran entrevistadora, porque si de alguien ha aprendido de este ser humano es de la buena pluma y de lo buena entrevistadora que tú eres. Oye, señores. A lo largo de los años, de verdad, porque son muchas batallas que hemos librado. Sí. Más de, ay, 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 si digo el tiempo, pues obviamente me estoy delatando. Son más de 20 años de Sí, cariño y de amistad. Y obviamente esto es una entrevista deseada y soñada. Yo no puedo decir que no a nada que tú me propongas y en un nuevo formato de lo que representa el Listín Diario en esta memorabilia de lo que es mi carrera y de los años de cariño. Hoy quizá con una redacción totalmente diferente. Así es. Y la nueva tecnología que nos da esta bellísima oportunidad de que esta entrevista se quede para la historia, no solamente escrita, sino también filmada para nuestro canal de YouTube. Y eso, que todas las escritas yo las tengo, yo las Las tengo, guardas. las guardo, claro que sí, porque en la época del papel, Sí. yo recortaba todos los escritos y tengo muy buenas entrevistas tuyas y yo tenía mi propia maquinita de plastificar. Wow. Bueno, todavía la conservo, la Ajá. maquinita, lo que ya no tengo son los escritos. Pero qué bien, qué bien. Tú sabes que yo recuerdo mucho la primera vez que te contacté para una entrevista. Era algo muy, muy jovial que hacíamos con canciones, porque nosotros, Almanzar y yo, decimos, aquí se ha hecho todo. Pero imagínate, es que son tantos años. Pero recuerdo esa vez que te contacté para una entrevista que hacíamos como con unas canciones y buscando siempre en biografía y eso. Tú trabajabas en el show del mediodía Wow. en esa época. Hace unos añitos. Hace unos añitos. Pero yo me iría más atrás. Recuerdo cuando llegaste a concursar con Miss República Dominicana y todo el mundo hablaba de Lucy Amado. ¿Qué queda de Lucy Amado, esa chica jovencita que comenzó a trabajar en Puerto Rico? Yo creo que de Lucy Amado, bueno, fue un nombre artístico realmente, como muchos artistas en Puerto Rico lo tienen. De Lucy Amado siguen quedando los sueños. Yo pienso que los seres humanos que dejan de soñar, dejan de crecer y dejan de hacer. Yo quiero todos los días de mi vida levantarme con una meta nueva y con un propósito para poder seguir creando y haciendo. Y de esa chica, quizás ilusoria en el tiempo, sigue quedando eso. Sigue quedando también el recuerdo de los buenos amigos, de un país que me vio crecer,
porque realmente una etapa importante de mi vida, que fue la adolescencia, la viví en Puerto Rico. Y le tengo muchísimo agradecimiento porque de una forma u otra fueron mis pininos dentro de los medios de comunicación. Y lo que me hizo incluso sentir un amor doble por lo que representa mi dominicanidad. Yo llegué a Puerto Rico en un momento donde la apertura no era la que vivimos en la realidad de hoy, donde nosotros los dominicanos no representábamos lo que hoy día podemos representar. Había mucho prejuicio social y eso me hizo tener un valor por la dominicanidad mayor y ese deseo y esas ansias de venir a hacer cosas a mi país. Quizá Puerto Rico fue la ley motif, como podemos decir. Y le agradezco muchísimo a esa Lucy Amado. Ves a Lucy Amado allá en Puerto Rico y te miras aquí hoy. ¿Qué sueños logrados? ¿Qué sueños alcanzados de esa Lucy Amado que miraba ese horizonte y ese deseo de crecer? Mira, en ese momento de mi vida, tengo que ser muy coherente con lo que te voy a decir, porque siempre he tenido como un compromiso con la honestidad y con la verdad. Mi papá en esa época me decía, ¿cuáles son tus metas? Quizás en la edad o en la ignorancia de la edad, yo no tenía como una meta fija ni un propósito. Yo no sabía lo que yo estaba soñando ni lo que yo estaba haciendo. Sí, de pequeña yo decía, yo quiero ser actriz cuando yo sea grande. Es decir, en mis venas había algo que tenía que ver con el tema del entretenimiento y de la comunicación, pero yo no tenía como un norte o un propósito definido. Yo estudié administración de empresas en Puerto Rico, quizás por un sueño heredado de la familia, pero creo que en ese sentido, de cierta manera, el universo, obró. ¿Para qué? Para que se fuera cumpliendo un propósito que estaba intrínseco en mí, pero no fue que yo me fijé en una meta detrás de la otra. Te mentiría si te digo que fue así. Sí fue así, pero esa vena que tiene del entretenimiento, de la comunicación, ¿de dónde sale? Porque tu familia, como dice, tiene que ver mucho con negocios, nada que ver con el entretenimiento. De un lado la medicina, netamente, y de un lado los negocios de manera pragmática. Que dicho sea de paso, yo creo que hay una vena muy importante en mí, de verdad. A veces yo digo de que el hemisferio, mis hemisferios del cerebro se dividen en dos. La negociante, porque realmente estudié administración de empresas, quizá inculcada, pero yo creo que tengo la vena. Y esa vena artista. Entonces, quizá puedo conjugar las dos, pero para no sé... para que te fuera muy bien. Gracias a Dios. y sigo conspirando con el universo para que siga fluyendo todo. Pero hubo quizás algún acontecimiento, alguna figura que sí te motivara a tú seguir los pasos en esa época. No. Sin embargo, dentro del parnaso familiar, siempre, tanto de un lado como del otro, mi abuela materna fue una figura muy carismática, en todo el sentido de la palabra. En nuestro pueblo natal, Moca, mi abuela se llama Chala Vázquez, Berta Cecilia, pero todo el mundo la conocía en Moca como Doña Chala. Y mi abuela, aparte de ser carismática dentro del esquema de la religión católica, también fue una mujer muy carismática en su forma y en su estilo. Entonces, tanto del lado materno, mis madres, las mellas, que tú conoces muy bien, sí, claro. Como del lado paterno, mi papá siempre me dice que yo me parezco mucho a esa señora, que es mi abuela. Por su forma, pero yo no creo que tenga herencia y quizás el don de la palabra, incluso yo soy una persona tímida y sí, y más, te lo juro. ¿En serio? Tú, si yo digo que soy tímida, todo el mundo me lo cree, pero Luz García... No, te lo juro. De hecho, desde muy primaria edad, yo creo que uno de los paradigmas que yo tenía que romper para validarme o autovalidarme era el tema de la timidez. Pero a pesar de esa timidez, llegaste a República Dominicana a concursar por Miss Universo, que nos estuviste representando también Miss Mundo. Entonces, ¿cómo trabaja Luz García ya con tu nombre real? Rompe esa timidez, porque ahí sí es de verdad que hay que echar para adelante, ¿no? Ay, claro, pero ¿sabes que yo me sentí siempre una reina atípica? Te lo juro. Yo no puedo con ella. Te lo juro. En muchos sentidos yo me he sentido atípica.
Aunque obviamente no dejo de tener el universo de lo que puede representar una mujer vanidosa, Claro. una mujer que se quiere ver bien. Pero te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo primario que yo siempre pongo, y se lo agradezco a una persona con la que empecé a trabajar en Puerto Rico. Yo estoy muy cómoda, Inma. No, yo también, tranquila. Ok, entonces te cuento. Yo empecé a trabajar en Puerto Rico en televisión como los pininos. Y paralelo a eso, iba a la universidad, una muchachita. Y cuando yo tenía que pasar por la facultad de administración de empresas, que era lo que yo estudiaba, yo en esa época privaba como si fuera surferita. Yo iba vestida de surfer sin haber montado una tabla de surfear. Y cuando me tocaba pasar por la facultad, que yo sabía que los muchachos me iban a piropear, yo me persignaba. Yo, Dios mío, Ay, Cristo. ¿qué yo voy a hacer? Pasaba, cabizbaja. Los chicos me piropeaban y yo pasaba. Pero empecé a trabajar en televisión en Puerto Rico con Héctor Marcano. Y yo veía que Héctor tenía como una muletilla, para así decirlo. Llegaba los domingos al canal de televisión y entraba, saludaba, cual figura famosa de televisión, entraba, hola, buenas tardes, hola, gracias, gracias. Yo dije, este es el tipo que yo voy a copiar. Cuando yo llegaba el lunes a la universidad, yo sabía que iba a pasar por la facultad, empezaba, me piropeaban, ay, qué bonito, y yo, ay, gracias. Muchas gracias, pero me estaba muriendo por dentro. Pero era como mi reto para vencer los temores, y los miedos. Entonces, cuando te digo que fui atípica, yo fui a Miss Universo, fui a Miss Mundo, y yo, en mi dominicanidad, yo sabía que yo estaba representando orgullosamente lo que somos nosotros como dominicanos, pero la vanidad no era como mi punto primario. Yo fui a incluso relacionarme, a hacer amistades. ¿Se aprende en esos concursos de belleza? ¿Experiencia? ¿Qué se aprende ahí? Tú que tuviste esa oportunidad de representarnos en esos dos. Yo entiendo que son plataformas que te pueden posicionar, que pueden ser una puerta, dependiendo de cómo tú lo puedas capitalizar, pueden ser una puerta abierta para hacer un nombre, para cultivar quizá una carrera dentro de los medios, porque ese fue como mi... Y fue exactamente a eso iba. Entonces, mi punto. Significa que fue importante para ti, porque se convirtió en esa plataforma, como lo ha sido para otras, como le fue para Pamela, Sabrina, Sabrina Brugal me refiero. Sí, porque la gente no la ubica. Sabrina Brugal, la misma María Elena Núñez, Milagro Germán y María Cela Álvarez. O sea, es como la plataforma, quizá el trampolín. El trampolín para darte a conocer o quizá para ganarte el cariño de tu misma gente, de tu país. En mi caso fue incluso el trampolín para regresar a la República Dominicana, porque yo vivía afuera. Pero yo entiendo que algo como lección uno tiene que tener. Y a mí, dicho sea de paso, me dejaron muchas cosas positivas. Me dejaron, porque hablo de los dos concursos, me dejaron muchas amistades en el mundo. Todavía, hoy por hoy, yo tengo hasta un chat de todas las representantes, en este caso de Miss Mundo, en el mundo. Wow. Y el otro día yo le enseñaba a Miguel Ángel, mira, esa chica fue conmigo a Miss Mundo, y me dice, eso es una señora muy mayor. No, porque su madre se conserva en una cápsula de formol completamente intacta. Así que a eso era que se refería tu hijo. Yo creo que sí, pero te deja muchas amistades, te deja cultura. De hecho, a raíz de ahí, luego de yo haber ido a Miss Universo, yo hice un proyecto que me dio mucha satisfacción durante varios años. En ese momento, yo no sé si tú lo recuerdas, no existía plataformas de moda como lo que representa hoy día quizá, o lo que representó Dominicana Moda, el RD Fashion Week. Entonces, en ese momento no existía nada de eso. Y yo creé un evento que se llamaba Belleza por una Causa. Ay, recuerdo. Donde traía de esas misses que participaron conmigo en Miss Universo, me salían un dineral de la cara. Yo no sé ni siquiera cómo yo, esa bicha con apetencia de convertirse en empresaria, lo hacía.
traer en ese momento 10, 15 reinas de belleza y 4 o 5 diseñadores, donde no existían plataformas así. Entonces, eso me canjeó en el mundo también buenas relaciones, porque esas mismas amistades empezaron a crear proyectos como esos en sus respectivos países. Qué bueno. Yo creo que te deja más que una lección, te deja relaciones a lo largo de los años. Ya. ¿Vale más ese programa en Puerto Rico o fue aquí en República Dominicana? No, fue Puerto Rico. En Vale Puerto más Rico. era el programa dominical que yo hacía con Héctor Con Marcano. Héctor Marcano, ok. Entonces te vemos aquí primero en La Gente haciendo reportajes, ¿verdad? Sí. Y luego recuerdo que Hugo Chávez, que se convirtió en tu PR, te llevó al show del mediodía. ¿Cuánto te cuidó Hugo Chávez? Dios Cállate, mío. que me lo acabo de encontrar hace unos días en Miami. Y Hugo siempre ha tenido un carácter y una actitud muy particular, que el que está en este medio lo ama. Sí, Entonces, así es. sí, Hugo en ese momento era el representante de Sony Music en el país. Y conocía de lleno quizás mi trabajo primario, porque tampoco era que Claro, yo era... porque no tenía Sí, esa gran yo no tenía toda la experiencia. Conocía mi trabajo primario en Puerto Rico y conocía de mis colaboraciones de Hola Gente. Yo incluso en esa época era el siglo. Me llegué a juntar con Tania y Tania me dijo descarnadamente, yo no creo en las reinas de belleza. ¿Y qué significó eso para ti, esa declaración de Tania? Bueno, era como un reto. Okay. Porque primero yo no sabía, yo no tenía mucho conocimiento de lo que representaba en ese momento la idiosincrasia nuestra, la idiosincrasia dominicana. Hoy la conozco así y puedo dar cátedra. Pero en ese momento no sabía y tenía... ¿Y te hirieron esas palabras? No, me motivaron. Te motivaron. Me motivaron. A demostrarle que sí, Claro. le iba a dar un voto de confianza a partir. ¿Y qué tiempo duraste trabajando con Tania? Yo recuerdo quizás a grosso modo que posiblemente un año y pico. Y empecé a hacer Hola Gente. Le hacía colaboraciones. ¿Y qué tal la experiencia con ella? ¿Aprendizaje? ¿Qué fue? ¿Qué pasó con ella? Era, en ese momento Tania era la plataforma, una de las plataformas de programas de variedades más importantes de este país. Claro. Y que haya confiado en una figura que estaba incipiente, para mí fue un voto también de confianza de su parte. Y una plataforma que también le dio oportunidades a otras figuras y que yo trato de replicar a través de Noche de Luz. Cuando yo decido, a través de Hugo Chávez, hacer el show del mediodía, a Tania no le sentó muy bien, porque obviamente con el posicionamiento que tenía la gente, yo regresaba a un proyecto o iba a empezar en un proyecto que era muy popular, pero que quizás no estaba en su mejor momento, que era el show del mediodía. Sí, en esa época no. En esa época. Realmente el show del mediodía ha tenido altas y bajas y a partir, no estoy diciendo que fuera por mi figura, pero ese fue un buen resurgir en esa oportunidad del show del mediodía. Y Tania me dijo, ¿tú estás segura que tú vas a dar ese paso? Y yo realmente necesitaba dar ese paso, porque desde mi punto de vista era entrar en televisión nacional sí. Y diario, mucho más popular. y era más popular. Claro. Entonces una cosa me fue llevando a la otra. Aposté por el show del mediodía. Todavía yo viajaba, era de lunes a viernes aquí, de viernes a domingo en Puerto Rico, y a las 9:45 yo me estaba montando en un avión el domingo. Yo salía a las 9 del programa de Héctor Marcano y a las 9:45, no había pasado el 11 de septiembre, a las 9:45 yo estaba con mi maletita de mano montándome en un avión de regreso a República Dominicana. Fue una época interesante, porque fue una época donde tú te ves con 21 años, 22 años, con todos los bríos. Claro. Y con todo el deseo para con hacer... el cuchillo en la boca, comerse el mundo, lo que para viniera, comer, increíble. que uno piensa que se lo está comiendo. Pero también, Luz, cuando yo te vi en Formalmente Informal, veo a esa Luz como en lo que se convirtió actualmente, porque ahí te vimos ya haciendo entrevistas con un carácter con mucho más formalidad, aunque eran entrevistas generalmente de entretenimiento. De entretenimiento, pero picosas. Exactamente, muy picosa. Sí, porque Pastrano, Ramón Pastrano. Ramón Pastrano, un queridísimo amigo, tengo años que no lo veo así, a ciencia cierta, pero a quien agradezco, incluso en el primer momento, cuando ya se da la dupla de Formalmente Informal, que decide hacer un proyecto
con más ambición, porque Pastrano venía de estar en el Canal 23, si mal no recuerdo, y de hecho, una de las entrevistas que yo más me gocé, porque yo venía a República Dominicana en ese vaivén, y me llama Rina a Puerto Rico, y tú viste todas las declaraciones que tú diste ahí, porque él tenía cámaras que seguían prendidas tras bambalinas, y era un bendito gancho, pero yo me la gocé. Y tú viste todo lo que tú dijiste y tal cosa. Eso era Rina en exceso cuidándome. Pero era un formato ambicioso que él estaba haciendo de televisión. Cuando él decide dar el salto a Televisión Nacional, lo hace de la mano incluso de Juan Basanta. Y fue un súper proyecto. Un proyecto que se sigue replicando porque es lo que la gente hace en los podcasts hoy. Es lo que la gente hace en los podcasts. Increíblemente. Y entonces eso me dio a mí un poquito de la sagacidad de la entrevista, aunque yo no estaba pulida, Emma. Pero te confieso que yo verte en ese trabajo, yo observé de verdad de la calidad, el material que tú tenías para hacer las entrevistas. Porque te involucrabas con el personaje, te la gozaba, o sea, que de verdad esa época fue muy, muy interesante y novedosa. Y tengo grandes anécdotas que no se pueden ni siquiera replicar. Pero sí, te la voy a replicar en mi casa cuando nos juntemos entre amigas. Mentira. Así no se vale porque eso no es para mí. Si me las cuentas, yo no te apures que voy a venir aquí y la voy a contar yo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, pasaron cosas interesantísimas porque yo me trataba de montar y me he pasado mucho. ¿Y era un personaje? Como que tú te montabas. No. Yo me montaba y me pasaba incluso con Aguiló, cuando empecé a hacer el escándalo del 13. Yo creo que yo me montaba en la energía. Eso me causó un problema serio. Yo me montaba en la energía de mi compañero. Ajá. Entonces, eso era riquísimo porque yo podía, en otras palabras, medio desdoblarme. Pero me vino en desventaja cuando a mí me tocó hacer mi proyecto en solitario, porque ya yo estaba tan acostumbrado a tener una dupla que fue más cuesta arriba. Sí. Pero, por ejemplo, me pasaron cosas, no voy a decir el personaje, porque no está en este plano terrenal, se fue a destiempo, diría yo. Un reconocido bachatero un día va a formalmente informal y Pastrano tiene su agenda, yo tengo la mía. Pastrano le dice que a veces me sorprendía con muchísimas cosas que yo desconocía y él en más conocimiento que yo de lo que pasaba aquí, porque estaba muy nueva. Y le dice, no, porque yo recuerdo que tú fuiste a un sitio en una discoteca y te amaste con una mujer rubia, bellísima, y después descubriste que no era rubia, era un rubio. Ay, Cristo amado. Entonces, a mí se me ocurre preguntarle, ajá, fulano, ¿y cómo besan los hombres? Ay, Cristo amado. Y él me dice muy humildemente, no sé, pero tienen la lengua rígida y saladita. Ay, no. Yo creo que eso lo vamos a tener que cortar. Increíble. Ay, Dios mío. No lo tienes que cortar porque no dije el nombre. No, yo lo sé, pero wow, qué fuerte. Después yo te digo quién es. Sí, la verdad que las entrevistas eran muy entretenidas porque tú y Pastrano pudieron hacer como una mancuerna. Y dieron cátedra en ese tiempo que estuvo el programa de cómo hacer un cuestionamiento quizá diferente, armonioso, simpático, divertido y muy novedoso. O sea, no eran estas entrevistas formales. Tú sabes que si hubiese sido en esta época, yo creo que tuviera una pegada increíble. Sí, tipo de formato así. Rompió. Entonces, luego pasa ahí con Aguiló, que se convirtió como en tu padrino mágico. Todo bien, el escándalo del 13. Ahí encendió la luz de Cita García, ¿no? Mira, eso fue un momento de transición. Había salido de remate del aire y realmente... hay cosas que pasan tras bambalinas que la gente desconoce, que quizás a la luz de los años que han pasado uno puede quizás compartirla o socializarla de otra manera. No estábamos predichos que fuéramos Luis Manuel Aguiló y esta servidora. Yo veía a Luis, que en ese momento hacía un formato nocturno en el Canal 13, y me pareció un tipo interesante, chulo, pero se supone que ese programa estaba predestinado para hacerse con otro compañero. Y yo misma dije, pues yo no salgo con ese compañero. Te lo voy a decir también después. Mentira. Estaba predestinado a que fuera con Frederick Martínez. Okay. Entonces, Frederick
a quien admiro, quiero muchísimo, pero un tipo súper acelerado. Sí. Yo decía, mi personalidad y la de Lleva a cualquiera a la tumba, Frederick. No, en ese momento yo creo que los únicos que salían caco a caco era Nicole y Frederick. Y Frederick, sí, es verdad. Entonces yo dije, en no, intensidad. Si es conmigo, no creo que eso funcione. ¿Sabes qué? Perdón, que él me hizo un reconocimiento cuando él tenía su programa en Colorvisión. Y le dije, mira, yo voy, pero si me carga, voy a salir corriendo del estudio. Y esa será la noticia. Y cada vez que me llamaba la producción o él, yo le decía, sí, yo voy a ir, pero que no se atreve a cargarme, porque mira, de verdad que lo mato. Y se portó muy bien, de verdad. Yo sé que yo lo quiero mucho. Yo también, yo lo amo con todo mi corazón. Se lo sí, quito. Sí, pero imagínate tú, yo con 20 y tantos todavía, en un proyecto nuevo que iba a empezar, sí, donde tú te retas, y obviamente ya Frederick incluso me llevaba la milla. Yo sabía que no era un proyecto que saliera caco a caco conmigo. No, imposible. Es que no es que Frederick es demasiado. Y realmente cuando salió ese proyecto, la química y la mancuerna, hace quizás unos 3 o 4 meses tuve la dicha de compartir con Aguiló fuera de aquí del país. Y le expresaba todo mi cariño, mi respeto, mi admiración a su trabajo, pero sobre todo lo que nosotros representamos en un momento, porque la gente nos veía con muchísima química. Claro, claro. De hecho, hasta pensaron algunos que teníamos un romance. Y yo, de paso, terminé siendo hasta madrina de una de sus hijas, de Pamela, la más chiquita. Ya. Madrina de agua. O ya estaban grandotas. O madrina de confirmación. De confirmación. Sí, exactamente. Tú sabes que ahora que toca el tema del romance, a ti se te ligó mucho a los romances en esa época. ¿Cómo manejabas tú todas esas situaciones? Porque, pero ahora, por ejemplo, lo que uno ve en los medios de comunicación, tú dices, no, pero imagínate, ya uno está cansado de escuchar tantas situaciones personales, violencia intrafamiliar, si se le puede llamar así, en esos paneles de radio. Y pasan tantas cosas que para ellas y para muchos de esos protagonistas, bueno, pues eso, como ellos dicen, meterle al bloque. Claro, necesitan algo dentro de cada día. Exactamente. Y lo necesitan. Y lo necesitan para mantenerse vigente, lamentablemente. En esa época se te ligó mucho. ¿Cómo manejaste tú? ¿Se te comentaba mucho? ¿Se te criticaba mucho? ¿Se te integraban muchos romances? ¿Cómo fue para ti manejar todo eso? Difícil sobre todo cuando la realidad distaba mucho de esa ficción que la gente se inventaba. Yo aprendí, yo creo, incluso a tener hasta una coraza. Porque yo decía, ¿de dónde sale eso que podían mezclarse verdades o medias verdades con el rumor? Pero la mayoría de las cosas eran mentiras y estaban mal infundadas. Incluso yo recuerdo que una vez fueron tantos los romances que nos dieron, porque yo creo que no fui la única, pero hablo por mí, que en algún momento, un día, estoy yo grabando en Punta Cana un proyecto, bueno, uno de mis proyectos, ya con Noche de Luz, y conozco a alguien que cierran un restaurante para uno de esos proyectos e invitan como la gente potentada de la zona, gente importante para que participen en la grabación. Yo había traído ese año a Ana Bárbara al país. Hicimos como una noche bohemia con Ana Bárbara y el Torito. Pero yo estaba ahí. ¿Tú estabas ahí? Sí, claro. Yo estuve ahí en esa grabación. Entrevistando a Ana Bárbara y luego al Torito. Y al Torito. Sí. Y en esa noche llega un potentado de la zona. Y yo le dije, hola, encantada, yo soy Luz García, yo soy su novia. Y me dice, sí, yo lo sé. Y lo conocí esa noche. Porque la verdad es que cuando la gente inventa cosas, sí. Pero yo lo aprendí a ver con nobleza. Yo dije que la gente idealiza a las figuras y eso es gaje del oficio y parte de la parafernalia que trae la vida pública. Sin embargo, vimos que le dijiste a Yomari Goizo en su podcast, Yomari Sin Rodeo. Te hiciste esa tarea tú. Es que tú lo publicaste, nena. Y él también. De lo que te afectó, de que te llevó a sufrir hasta depresión. Quizás no fue eso. Fueron una combinación de muchas cosas que pasaban en ese momento. Cuando tú estás creciendo como figura,
donde tú dejas de entender muchas cosas. Y tú fuiste parte de eso, es decir, no de la parte negativa, sino tú viviste momentos álgidos conmigo. Porque yo siempre he creído que los tiempos han cambiado, pero hay medios que son tradicionales, que siempre se dedicaban a ir directo a la fuente y a conocer un poquito la fuente. Y quizás por eso pudimos cultivar en el tiempo una relación de coherencia y de cariño. En ese momento eran muchas cosas que pasaban. En ese momento yo sentía que en ese proceso de crecimiento me tiraban de arriba, de aquí, donde yo estaba, y de allá, donde venían surgiendo, también creciendo. Y era una época tan oscura desde mi forma de verlo, que lo sufrió mi mamá, lo sufrió mi familia. El único que siempre se mantuvo coherente fue mi papá, que papi decía, mi hija, no le hagas caso. ¿Tú sentiste ese apoyo ahí? Sí, porque incluso, creo que lo conté en ese podcast de Yomari, papi un día, que yo lo llamé con una situación de una noticia que habían publicado en Pluma, totalmente falso. Y le voy a agradecer mucho a una persona que en paz descanse, muy querido por algunos, quizás no tan ponderado por otros, que fue César Medina, que me defendió a capa y espada por tirarle una situación negativa al papá de mi hijo. Me llevaron a mí de por medio, que no era ni cierto para un lado ni para el otro. Ni para el otro. Entonces salió en primera plana. Wow. Y yo decía, mi papá, ¿qué va a decir? Yo que vengo de una familia trabajadora, que sabemos lo que nos ha costado y muy apegado a los valores. Eso era la parte que me preocupaba. Y mi papi me dijo, ¿tú sabes qué? ¿Tú te recuerdas el CD que yo te regalé un día? Que es de un amigo en común tuyo y mío, cuando fui a Puerto Rico, un CD de Julio Iglesias, y me dijo, tenemos una anécdota en común. Sí, realmente. Vuela niño, vuela alto. Sí. No seas gaviota en el mar. La gente tira al matar cuando volamos muy alto. Entonces eso como que me dio una paz existencial. Sí. Porque al final la gente te puede juzgar, pero yo estoy apegada a la gente que está a mi lado. Yo, cuando tú hablas de gente de arriba, de abajo, esa gente que te tiraba de arriba, ya te veo muy cercana a ellas. Tú hiciste una tarea profunda. Mi amor, pero ¿cómo que profunda? Tú sabes el tiempo que yo tengo trabajando en entretenimiento. Lo que pasa es que yo no le meto al bloque, ¿no? Mira, el pasado domingo estaba en una convivencia y una de las personas que estaba sirviendo el almuerzo me dijo, ¡ay, Inmaculada! Pero digo yo, sí, pero tranquila, que yo no le meto al bloque. Porque ya. Pero realmente no es profunda, sino es la realidad. O sea, ya veo que quizá cosas que te dolían de personas que tú decías, pero no tiene por qué hacer ese tipo de comentario o juzgarme de esa manera porque estamos haciendo inclusive el mismo trabajo, yo pertenezco a tu clase, ¿por qué tirarme a matar? Entonces, ya te veo cercana a ese mundo, a ese grupo, ¿perdonaste? Sí, pero, ¿cómo te digo? Yo pienso que es un tema de validación y pienso que eso no habla de mí, habla del otro. Es decir, cuando ese tipo de cosas pasaban, no hablaban de mí. Yo estaba haciendo lo que yo tenía que hacer, yo estaba haciendo mi trabajo y tratando de crecer sin enfocarme. Y eso es lo que he hecho a lo largo de todo el tiempo en el que he trabajado. Gracias a Dios, porque yo siempre he pensado que... Te pongo el ejemplo de una palabra llana, que es la envidia. La envidia, de un lado o del otro, me parece que es admiración. Retorcida, pero admiración y al fin y al cabo. ¿Era eso lo que te tenían entonces? Yo creo que había una generación que no necesitaba eso conmigo. O sea, porque esa generación estaba validada. Claro. Era una generación que tenía un clan y un bloque para no dejar pasar o no entendían. Porque se sintieron amenazadas quizá por el talento. Bueno, llegó una rubia que aunque se teñía, pero era más o menos natural, ¿verdad? Gracias por decir eso. Yomari, sal de ese cuerpo. No, que va, Yomari. Yo no le doy ni por los pies a Yomari, sal de ese cuerpo. No, pero... Hombre, rubia ceñida. ¿Sentías... ¿crees tú que pudo haber algo de eso? Porque también, recuerden, señores, para mucha gente que quizás nos ve
y que son muy jovencitos, entrar a la televisión en esa época era muy difícil. Muy difícil. Y sí existía ese círculo. Sí, y de hecho, Y se confabulaban para que el que intentaba penetrar ahí, pues saliera. te voy a decir algo. Yo recuerdo el primer Soberano que yo hice. Bueno, que en ese momento no fue Premio Soberano. Era Casandra. Era Premio Casandra. Fue Roberto Salcedo, María la Encarnación y esta servidora. Yo te dije que de momento mi disciplina deja de lado la vanidad femenina. Claro. Yo no tengo una foto de esos premios. Quizás una sola que la tiene María la Encarnación. ¿Y tú sabes por qué yo no tengo una foto de ese premio? No hice alfombra, no hice nada. Yo estaba tan enfrascada en hacer mi trabajo y quedar bien parada porque fue tanto lo que te criticaron, lo que nos atacaron. Sí. No podían criticar, porque te estoy hablando que fue el preámbulo para condicionarte, que decían que nosotros éramos dos rostros bonitos, que éramos solamente, te lo voy a decir vulgar, no sé si lo tienen que editar. No, dale. Y dos rostros bonitos. Entonces yo decía, es que no puede ser eso lo que usted, de donde yo también procedí de alguna manera, me esté indilgando a mí cuando yo hice un trabajo honesto para tu plataforma. Entonces era mucho que teníamos que probar, de que no éramos cabeza hueca, de que no éramos mujer vacía. Y al final, por eso te dije, fue un momento muy oscuro de todos los lados. Gracias a Dios que eso no duró más de 7, 8, 9 meses o un año. Y todo se supera. Pero yo creo que teníamos que probar el doble. Y al final yo decía, es que el tiempo va a pasar y el que está haciendo su tarea y su esfuerzo va a sobresalir por encima de los otros. Sí, siempre ha sido así realmente. Pero ahora, ¿cómo eres tú? Porque ahora tú estás en la posición, ya tú tienes 21 años con Noche de Luz. Abierta a las nuevas tecnologías, también con un podcast, haciendo buenas entrevistas. ¿Cuál es tu proceder ante la nueva generación de comunicadores? Yo creo que siempre he sido en ese sentido homogénea, es decir, yo siempre he querido darle oportunidad a mucha gente en cualquier rubro. Y me explico, cuando yo miro hacia atrás y son 20 y tantos años de Noche de Luz, como tú señalas, 2004 hasta 21, el sol de hoy. Sí, 21 años. 21 años. Y cuando uno ve hacia atrás, a veces yo digo, yo entrevisté a fulano, mengano. Tengo esto en entrevista. Pero por Noche de Luz, en el plano de producción, ha pasado fulano. También ha sido una plataforma para eso. Claro. Ha sido plataforma para grandes colaboradores en todo el sentido, desde moda, entretenimiento, política, economía. Yo siempre me he sentido y siempre he creído que nosotros debemos apoyarnos. Incluso, voy más lejos, yo creo que todavía se tiene que hacer, para meterle al bloques más armados entre figuras femeninas que se sigan apoyando, porque a veces lo decimos de la boca para afuera, pero en ese sentido... Pero es muy difícil ahora, porque sí, por el comportamiento que uno ve de esta nueva generación, de las jóvenes que están haciendo, no todas, porque no todas hacen eso, pero hay una gran mayoría que realmente viven de eso. Sí, pero en mi caso, yo siempre he dicho que yo no estoy dentro del parnaso de la comunicación para ser juez y parte. Yeah. Si yo puedo aportar y sumar y llevar a una persona a mi plataforma para yo destacar sus valores, sus condiciones humanas, yo las voy a llevar. O sea, no en detrimento de nadie, no para humillar a nadie, porque ese no es mi labor, ni siquiera en mi escenario. No, realmente. Y es el proceder de una generación también, que venimos de otra escuela y que entendemos que ese no es un trabajo que suma, ni que va a perdurar, ni que obviamente la gente termina hastiándose. Porque una muestra de esto es cómo en República Dominicana han proliferado todo este tipo de podcasts, de entrevistas. De repente son las mismas entrevistas. Decía Fuego la Lata, entrevista B, entrevista C, entrevista A, y es verdad, pero
con la diferencia, yo me reí muchísimo, pero es verdad, pero con la diferencia de que las entrevistas siempre dejan un aprendizaje, siempre dejan, yo no podría decir, qué sé yo, mensaje, nada de eso, pero sí, quizá esta entrevista, quienes la vean, podrían entender de que tú no llegaste de la noche a la mañana a la televisión y de sea un tema u otro que se trate, siempre deja algo de aprendizaje y que quizá el otro pueda cultivarlo para su vida. Entonces, en ese aspecto es muy diferente. Se sigue siendo lo mismo en todo lo que son las entrevistas, pero sin la necesidad de dañar y de irrespetar. Y yo creo que se pueden lograr cosas extraordinarias y lo he comprobado en los últimos tiempos porque en mi formato yo he tratado de digitalizar con el mismo tema de Luz García, el podcast, y teniendo la plataforma también de Noche de Luz llevada a YouTube. Yo me he tratado de adaptar a los tiempos y tú puedes hacer un trabajo honesto que tenga repercusión, porque gracias a Dios, me puedo dar el bombo de decir, quizás no se viralizan como se puede viralizar un escándalo, pero sí en el buen sentido de la palabra tienen notoriedad, generan noticias. Claro. Cuando un invitado quiere decir algo serio, realmente llega un momento en que tú te has ganado ese sitial que esas entrevistas llegan solas. Sí, realmente es así. Es así. Ya hablando del tema de cómo tú te has adaptado a los nuevos tiempos, pero de igual manera tiene que ser televisión. Y es un programa que ya tenemos más de 20 años realmente con Noche de Luz. Ha seguido reinventándose, pero ¿qué tan difícil es hacer televisión? Yo sé que ese contenido tú lo llevas a tu canal de YouTube, que te genera views, te genera dinero y todo eso. También tiene el podcast, pero para el televidente, ¿qué tan atractivo tiene que ser esa producción? Porque tenemos un televidente, y esto lo hablaba con Vivian Fantule hace unos días, tenemos un televidente que enciende el televisor y está con el celular en la mano. Y que es imposible, te lo juro yo, un televidente que se siente a mirar a ver esa entrevista sin revisar qué está pasando en redes sociales. O sea, ¿qué? Sí, el reto es mayor. Exactamente. ¿Cómo se hace televisión hoy día cuando tú tienes un televidente distraído y entretenido en otra plataforma? Mira, yo pienso que uno tiene que estar muy consciente del target al que tú vas dirigido. Y todavía en televisión, por eso yo traté de diversificar en términos de plataforma lo que estamos haciendo con el tema del podcast, con el tema del programa. Yo estoy muy, muy, muy clara de cuál es mi segmentación del público y mi clase, la clase que me consume, que si el público... tengo un pedacito del AB que no consume televisión nacional, pero yo me llevo un pedacito del público BC, del CD y del D. Entonces, ¿cuál es mi target dentro de ese rango también? Yo soy más mujer. ¿Qué tipo de mujer? ¿De qué edad? Entonces, si yo me distorsiono un poquito de ese target, realmente quizá yo puedo lograr la distracción de ese target. Pero yo trato de llevar un contenido que digo, si me cambian en este bloque, se enganchan en el otro. Yeah. Y trato de reinventarlo. Creo que no hay una fórmula en estos tiempos, porque igual, si de repente yo no estoy a esa hora, sé que ya lo puedo tener digital. Exacto. Entonces, eso genera el tráfico a YouTube, pero hay un público adulto que no necesariamente te ve a través de YouTube. No, claro que no. Es un reto la televisión en estos tiempos. Sí, realmente. Y un reto sobre todo por eso, porque muchas veces uno se pierde en la aldea digital y da por seguro que todo el mundo está en eso, que todo el público está en eso. Y realmente no es así. Todavía sigue existiendo una brecha digital. Y un público más adulto también, que no necesariamente te va a buscar en YouTube, sino que está esperando el domingo, a que llegue el domingo. No, y que no tiene tampoco un celular en la mano, viendo un programa de televisión y revisando redes sociales. Que lo propio pasa con los patrocinadores. Yo creo que tienen que hacer los estudios pertinentes de mercado para saber qué tipo de producto yo dirijo a televisión y qué tipo de productos redirecciono para las redes sociales, porque no todo el target está en las redes sociales. No, realmente, es así. Luz, nos queda
que nos diga de Rina. ¿Cómo ustedes se conocieron? Ustedes tienen una amistad tan hermosa. Son comadres, son familias, son prácticamente hermanas. Rina Haddad. Y yo siempre he observado en ella como cuánto te cuida. Ella es tu PR. ¿Cómo nació esa amistad? ¿En qué se convirtió, no? Mira, yo conocí a Rina de esas cosas fortuitas maravillosas de la vida, porque dicen que uno elige, la familia tú no la eliges. O sea, tú tienes la familia de sangre, pero los amigos sí. Y los hermanos que te regala la vida, tú los eliges, como me pasó con Rina. Yo conocí a Rina en el concurso de belleza. Okay. Porque Chiqui Haddad, su hermano, fue el productor en esa época del concurso de belleza. A raíz de ese momento, conozco a Rina, que se convirtió en mi hermana, en mi manager. Esa familia me acogió y de hecho yo tengo 2 chats familiares, uno de familia García y otro de la familia Haddad. Y yo soy la única infiltrada. Rina es mi comadre, amiga, cómplice. Se me fue. Ay, ¿y para dónde? Rina está viviendo en Orlando. ¡Wow! Rina está viviendo en Orlando, pero son de esos seres humanos que la vida te regala, que lo único que yo tengo es agradecimiento porque realmente ella es gestora de lo que ha representado mi carrera. Sí, realmente. En República Dominicana. Y como yo te decía al inicio, yo no conocía el universo. Pero ella te cuidaba mucho. Y Y te sigue cuidando. Y me sigue cuidando porque me quiere como si fuera su hija. Sí, sí. A pesar de que, ¿verdad? La distancia en edad tampoco es tan marcada como yo para yo ser su hija. Pero así me trata y me enseñó lo que era la idiosincrasia del dominicano. Mira, ahora que yo recuerdo a Rina, estuvimos conversando una vez que ella me llamó para preguntarme que tú ibas a hacer una obra de teatro con Georgina Duluth, tu eterna rival. Era una película. Ah, era una película. Una película. ¿En qué quedó esa rivalidad, señores? Miren, para los que no recuerdan, lo que pasa es que había una rivalidad entre Luz García y Georgina Duluth. Georgina Duluth... no era real. No era real. Yo creo que el público... Fue una estrategia de Luis Medrano. Ah, de Luis Medrano cuando las megadivas. Ajá, fue una estrategia de Luis Medrano, pero yo me atrevo a decir, con todo el respeto que me merece, que yo creo que Georgina se la creyó en un momento. Yo nunca me la creí. ¿Y ella te llegó a no hablar, a tratarte mal? ¿Pasó alguna fricción entre ustedes fruto de esa creatividad? Yo creo que la única fricción que pudo haber pasado fue que en una época yo fui una de las figuras más vilipendiadas por un programa de televisión famoso aquí, en ese momento. Sí, lo recuerdo. Tanto Nicauli de la Mota como esta servidora. Y tuvimos que ir a corte. Y también. Todo. Y a Croarte también. Y a Croarte. Es decir, a mí se me acusó de que yo había pagado 4 millones de pesos por un premio. Unas cosas absurdas, bárbaras. Entonces, realmente lo único que yo vi como fricción que en ese momento Georgina se prestó para ser testigo de esa parte. Y yo decía, es que no puede ser. Si ellos mismos sabían que todo eso era mentira, ¿cómo es posible que una colega que se supone que tiene 2 dedos de frente y que yo siempre he ponderado y siempre he pensado que de hacer carrera pudiera haber una estrella, Georgina. hecho una carrera de mucha trascendencia aquí porque es una persona muy talentosa. No solamente en la actuación, sino también dentro de la comunicación, porque lo demostró con varios proyectos que realizó. Entonces yo decía, eso fue mi único pesar que real y genuino que yo en algún momento podía haber tenido con ella fue que ella se prestó para hacer... Pero la perdonaste porque ustedes terminaron... pero yo no tenía nada que perdonarle porque... no, porque... Ella fue testigo de otra parte, pero... No. Terminaron haciendo una película juntos, la verdad, la recuerdo. No, y te voy a decir lo peor de todo. Quien la llama para la película fui yo. Okay. Porque... Para todavía certificarte, y ella no me deja mentir si tú se lo puedes preguntar. Cuando me llama... A la sazón, al productor de esa película, productor ejecutivo, fue David Collado. Y no era Georgina, la contraparte mía o la coprotagonista, la antagónica. Entonces yo le digo, David, si tú quieres que esa película tenga éxito... Vamos a aprovechar esto. Claro, no puede ser fulana mi antagónica. Mi eterna rival pública, es decir, entre comillas, que se sepa, es fulana. Ella, ¿tú crees?
¿Y tú vas a sobrevivir a eso? Y yo, claro que sí. Ahí no hay nada. Y yo misma la llamo y le digo, mira, está pasando esto y esto y esto. ¿Te animas? Y claro. Sí, tú sabes que Georgina es una estrella. Y vi a Miralba declarar que ella sigue siendo la reina de la alfombra roja en una entrevista que le hicieron. La gente que la conoce, porque ya tenemos un público de una generación que las personas que se destacaron a principios de los 2000, los 90 y salieron de los medios, hay un público que ya no los conoce. Lamentablemente. Lamentablemente Sí, es así. para bien o para mal es así. Es así. Y la gente hay gente que no entiende por qué todavía Georgina sigue siendo la reina de la alfombra, pero bien, ese es otro tema. Dime de Miguel Ángel, Dios mío, ese niño nos creció en los ojos, 15 años. 15 años, 6 pies y 45 de mentalidad, como Cristo yo digo. amado. Yo vivo fascinada con lo que he visto a lo largo de los años crecer. Es mi mancuerna. Creo que entre mi rol de empresaria, figura pública o presentadora o en mi rol público laboral, mi rol más importante es el de mamá. Entonces me he disfrutado cada proceso en la medida de lo posible. Evidentemente, a veces tengo días de ausencia por las demandas del trabajo, pero valoro muchísimo el hombre integral que yo he visto, en el que se va convirtiendo. Su sabiduría, su formación. Un día alguien me dijo, cuando me lo piropean, yo digo, y lo mejor que tiene es el corazón. Ay, qué bella, qué padre. Y alguien me dijo un día, eso habla de ti. Y recíbelo. Entonces he tratado de recibirlo del universo porque los papás no tenemos un librito. No, realmente. Para educar y para formar. Sin embargo, siempre queremos ver el mejor resultado en todos los ámbitos. En su educación integral, en el futuro que uno vislumbra para ellos. Así y me estoy gozando del proceso. Yo creo que va a salir un muchachito por el librito. Luz, ¿y tú no pensaste nunca en volverte a casar? Yo quiero. ¿Te quieres casar? ¿Y por qué tú me lo dices en pasado? Porque yo no sé si tú tienes una pareja. No tengo. Y ya Luis, tu hijo está, Miguel Ángel está ya grandecito. Me imagino que quisiste cuidar quizá esa parte de que... Sí, pero también no es que yo he estado cerrada. Sin embargo, quizá no he visto que ha llegado esa persona como con... Pero ahora que ya Miguel Ángel tiene 15 años y que ya en 3 años se convertirá en mayor de edad, ¿tú no has contemplado esa posibilidad? Como, bueno, es tiempo tal vez. Claro. Y él mismo me lo dice, tú sabes que yo en 3 años me voy. ¿Qué tú vas a hacer? Mami, búscate un novio. Okay. Que me voy a estudiar fuera y no vuelvo. Pero tú has tenido novio. A lo que yo me refiero es si tú no has pensado en tener quizá, no sé, otra boda para que tú me invites. Tú vas de calle, tú sabes. No, ¿has pensado en volver a contraer matrimonio? Esa es la pregunta. Sí, que es un sueño y una apetencia. Y tengo amistades que me dicen, pero tú te estás volviendo loca. Pero ¿y por qué tú quieres matrimonio? Yo porque yo creo en el amor. Okay. ¿Por qué tú me quieres coartar la libertad? ¿Crees en la vida de pareja? Sí, yo creo en la vida de pareja. Y claro que me encantaría casarme. Déjame decirlo, me quiero casar. Ahí está. Me quiero casar, decretado, mandándoselo al universo. Sí. Yo creo en la vida de pareja. Ok. Bueno, yo no sé después de esta declaración qué más preguntarte, ¿verdad? Porque como le dicen a uno, me mataste el gallo en la funda. No, mentira, de verdad que ha sido un placer, siempre es un honor poder conversar contigo y tener esta entrevista jovial sin querer dejar una luz diferente, siempre con esa transparencia que te ha caracterizado. Y eso para mí ha sido siempre muy admirable, porque eres de las figuras del entretenimiento que tú le preguntas y te responde con lo que es. Nada de andar dándole vuelta al asunto. No, y conforme yo siempre he dicho, y ahora que me toca a veces hacer conferencias, sin pretensiones de ser conferencista bajo ningún concepto, sino en base a las vivencias, siempre he dicho que la gente compra la honestidad.
Y de hecho, nosotros que hacemos este oficio, me imagino que te pasa muchísimo con mis invitados. Yo sé cuando un invitado incluso me está mintiendo. O cuando Sí. no se siente cómodo. Sí. Me imagino que te pasa. Sí, sí. Entonces, yo pienso que lo mismo le pasa al público. Y conforme te pasan los años, para no decir de que conforme te vas poniendo viejo. Eso no sino, sucede. En mí yo no sentí, mi amor, porque yo... No, yo te digo, conforme pasan los años, uno se va poniendo más grande, tú tienes menos que probar. Y yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso con uno mismo. Así es. Y autovalidarte tú. Entonces, tu verdad, a usted le gusta, usted la compra, a usted no le gusta, pues usted pasa la página, pero esa es mi verdad y esa es mi realidad. Te guste o no. En esa entrevista que tuviste con Yomari, siempre Yomari me decía de que es que tú eres aburrida para dar entrevistas. O sea, yo voy a hacer lo que yo soy en estructura. No voy a venderte otra cara para parecerte divertida o para generar una controversia. Claro. Esta soy yo. A usted le gusta, usted me compra y si no, no. Si quiere lo tomo, si no lo deja, como el cuento de la lenteja. Bueno, señores, muchísimas gracias. De verdad, Luz García, un placer tenerte aquí en el Listín Diario y a ustedes. Continúen con nosotros.